Pues Dios les bendiga, hermanos. Estamos estudiando el libro de Números y nos hemos encontrado en estas primeras enseñanzas de estos primeros capítulos. Llevamos 3 semanas. Nos hemos encontrado con una serie de capítulos que tienen una densidad anormal y que nos hemos dado cuenta y hemos venido comprobando algo un término que en la Biblia se menciona varias veces, que es escudriñar. Y escudriñar viene a ser como raspar, escarbar en algo, como en la tierra, como para sacar de ella un tesoro. Y entonces cuando en la Biblia se nos menciona que escudriñemos la palabra de Dios, es precisamente porque en la palabra de Dios hay tesoros que muchas veces no vemos en la superficie, que muchas veces tenemos que escarbar. Y en estos pasajes de Números que nos ha tocado estudiar en estas semanas, nos hemos encontrado grandes tesoros. Hoy no va a ser la excepción. Pero también nos hemos dado cuenta que hemos tenido que verlo en una profundidad diferente a una lectura superficial. O sea, tenemos que irnos al segundo, al tercer nivel, y a lo mejor hasta a niveles más profundos para poder encontrar el tesoro de lo que Dios nos está hablando. Y entonces yo quiero concluir en estas pues la enseñanza que me toca dar hoy, pues prácticamente como broche de lo que es la conclusión de los primeros 6 capítulos de Números, porque en estos primeros 6 capítulos de Números está oculto algo que hemos visto en las semanas pasadas y que ahorita me va a tocar cerrar, porque este capítulo cierra este primer segmento del libro, y que pues para poder encontrarle todo el contenido, pues, voy a tener que recapitular tantito. En todo lo que se ha hablado en los capítulos anteriores viene siendo una simbología de todo lo que Dios hace en la vida de su pueblo cuando Él recién los rescata. Y esto tiene un simbolismo muy importante para darnos cuenta de lo que Dios hace en la vida de una persona cuando esta persona recién lo conoce, ¿sí? Y entonces vimos en el capítulo 1 y 2, vimos cómo Dios alumbra a su pueblo, cómo Dios ilumina nuestra vida cuando se acerca a nosotros. Vimos cómo Dios le da una identidad, o sea, que es así como Dios le estaba dando identidad a su pueblo. Cuando Dios llega a nuestra vida, de las primeras cosas que Él hace es decirnos quiénes somos para Él, darnos una identidad. Vimos también cómo Dios en esos primeros capítulos empieza a darle orden al pueblo, empieza a darle orden. Y entonces nuestras vidas, cuando estábamos sin Dios, estaban desordenadas y vacías. Y entonces Dios empieza a darle orden a nuestra vida, una vida que antes estaba vacía, que no tenía vida, y Dios, cuando estamos en Él, empieza a ordenar, nos empieza a ordenar. En el capítulo 3 y 4 vimos cómo, ya que pasó ese proceso, Dios habla de un servicio y Dios llama a su pueblo a servir. Y entonces vimos cómo Dios a una tribu los escoge y les dice cómo deben estructurarse para un servicio. Y entonces nos habla de un llamado a servir, nos habla también de un llamado a cómo servirle, o sea, cómo seguir la ley en cuanto a hacerle las cosas, cómo se le debe servir en cuanto a dónde, en cuanto a las características de ese servicio, pero muy importante es para qué. O sea, todo el servicio tiene que ver no con lo que yo quiero hacer, sino con lo que Dios pide que hagamos para Él. Entonces
No es como que yo lo que de mí me nace, lo que yo quiero, sino no es lo que Él pide que hagamos. El servicio adecuado es la respuesta a lo que Dios pide de la forma que Él lo pide. Ahora, en el capítulo 5, de repente como que vimos un cambio, pero es algo que tiene mucho que ver con los anteriores, porque de repente en el capítulo 5 vimos una muestra de 3 ejemplos en los cuales el pasaje hablaba de 3 ejemplos en los cuales el pueblo decidía no ejecutar estas cosas que habían sido descritas. Y entonces se retoma el tema de la lepra. El tema de la lepra, si ustedes han estado muy pegados con los estudios que hemos tenido, se habrán dado cuenta que el caso de la lepra y el estudio de la lepra ya lo habíamos visto en Levítico. ¿Por qué se retoma en Números? Pues porque no habían hecho caso. No habían hecho caso. O sea, ya habían pasado semanas, tal vez unos pocos meses, de que Dios había dicho qué hacer con el leproso y ellos no habían hecho caso. Y Dios tiene que volver a decirles esto con la lepra. ¿Y qué significa el tema de la lepra? En términos prácticos, muy resumidos, es: aparta de ti el pecado, porque el pecado es contaminación. Y porque si tú toleras el pecado en tu vida, ese pecado en ti tiene el potencial de destruirte. Dios sabe y quiere que entendamos que el mínimo pecado del que nosotros seamos conscientes y nos aferremos a él tiene el potencial de destruirnos. ¿Sí? Entonces es como que el capítulo 5 nos va dando un panorama negro de irnos por un camino inadecuado, y empieza con la lepra. Y el segundo caso es el efecto del pecado, que tiene que ver con cuando yo peco contra mi semejante, cuando hago algo en contra de alguien. Entonces hablaba de la restitución. O sea, si tú delinques contra tu hermano, si tú le haces algo a tu hermano, la ley te imponía que tú tenías que restituirle. Entonces vuelve a hacer el caso. Esta es algo que ya se había dicho en Levítico. Habían pasado meses, pocos meses, semanas, y el pueblo no lo había hecho. Y obviamente, como muchas veces a nosotros nos pasa, el consejo viene, la dirección viene, pero no la atendemos, y entonces el pueblo se está desviando, y Dios tiene que volver con la dirección. Y queda muy claro que lo que Dios quiere reiterar es que no nada más es el pecado en ti lo que te mata, sino que si tú pecas contra tu hermano, eso también tiene el impacto de destruir tus relaciones, destruirte a ti también. Y el tercer caso tenía que ver con el efecto de la mínima duda de existencia en el pecado, en el caso de un matrimonio, que se hablaba de si una persona tuviera duda de que su esposa la había engañado, todo lo que explicó nuestro pastor la semana pasada, esa mínima duda era una semilla que podía destruir tu relación más cercana, que vendría siendo tu matrimonio. Y entonces esos 3 casos nos muestran como que ya Dios va alineando a su pueblo, y luego les dice qué pasa si ellos están desobedeciendo, si se están yendo por el lado inadecuado. Pero nos vamos a encontrar ahora en el capítulo 6 algo que viene a replantear ahora unos ejemplos y una promesa de cómo vive alguien que está alineado a lo que Dios quiere y de la forma que Dios quiere. Entonces Dios no lo deja simplemente en un panorama feo, sombrío, sino que en el capítulo 6 podemos ver que hay una forma de vivir que puede ser ejemplar, que puede ser adecuada, y ahorita vamos a ver en qué consiste. En este capítulo espero yo que cuando terminemos de estudiarlo el día de hoy podamos contestar estas 3 preguntas.
¿Es posible vivir alejado de los tres escenarios del capítulo anterior? O sea, los tres escenarios negativos. Ahorita veremos. La segunda es, ¿cómo sería una vida nueva y diferente? Cuando llego a Dios, ¿cómo se vería una vida nueva y diferente si ya no vivo igual que antes? ¿Cómo sería esa nueva vida? Y la tercera pregunta es, ¿qué se necesita para poder tener una nueva vida? Una nueva vida en Cristo. Y entonces vamos a empezar con nuestra lectura de esta mañana, ahí en Números capítulo 6. Muchas de sus Biblias tienen ahí en el título el voto de los nazareos, ¿sí? Y nada más para separar y que nos quede muy claro, dicen nazareos, no nazarenos, ¿sí? Nazareno con N significa de Nazaret. Entonces Jesús era de Nazaret, por eso le decían nazareno, pero los nazareos no eran de Nazaret. El nazareo es el nombre que se le daba a ciertas personas. Ahorita vamos a ver qué tipo de personas, pero es porque la raíz hebrea de que se usa para nombrarlas es una raíz que es nasir, que significa separar o apartar. Por eso es nazareo, porque son los separados, los apartados, ¿sí? Ahora, ese término nazir, ¿para qué se usaba? Es un término que se usaba para aquellos que tenían, que eran agricultores y que tenían campos de vid. El nazir era la acción que ellos ejecutaban en el cuidado de la planta de la vid, del arbusto de la vid, que le cortaban las puntas a las hojas y al tallo para que en ese podado, en ese corte, en esa separación pudieran florecer mejor. Entonces, nazir era el cortar las puntas de las ramas de los arbustos de la vid, y entonces de ahí se toma, de esa raíz de nazir se toma el nazareo. Y ahorita vamos a ver esto que acabo de decir, de esa raíz tiene una relevancia. Vamos a ver por qué, porque vemos como una equivalencia en la forma de ser de los nazareos. Versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, no beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Entonces, lo primero que tenemos que resaltar es, ahí en el versículo 1 dice, cualquier hombre o mujer que se apartare haciendo, o sea, este es un voto que alguien hacía de forma voluntaria, y dice hombre o mujer. No estaba solamente tipificado para hombres, dice hombre o mujer. Y entonces era un voto voluntario, no era una exigencia de Dios, era un voto voluntario. La segunda cosa que vemos a partir del versículo 3, 4, vemos que implica abstenerse. La primera cosa que se menciona es abstenerse de algunas cosas. Dice vino, sidra, vinagre de vino, prácticamente se resume todo lo que pudiera ser vino, pero resultante específicamente de algunos elementos como la vid, las uvas, todo el fruto de las uvas. Ahora, realmente no está hablando como en el caso de los sacerdotes, que a los sacerdotes se les limitaba a que cuando estaban en su horario de servicio, el sacerdote cierto tiempo antes tenía que abstenerse de tomar vino. ¿Por qué? Porque ese mandato para el sacerdote era:
tienes que estar en tus 5 sentidos, entonces tú no puedes tomar ni poquito vino antes de ejercer tu sacerdocio. ¿Sí? Nos queda claro, ¿no? Hay una razón de ser, pero no tiene que ver con mantenerse en sus 5 sentidos. Pero en el caso del nazareo era simplemente por decisión propia abstenerse, no nada más del vino, sino inclusive no podía comer uvas, ni pasitas, ni ningún tipo del fruto de la vid. Ahora, el fruto de la vid en la cultura hebrea es el fruto que simboliza la prosperidad. Entonces, aquí hay un tesoro, porque el nazareo decide abstenerse de lo que simboliza ser próspero. Wow. Entonces, ahí vamos viendo que el nazareo se va separando de todo lo que para el pueblo es símbolo de prosperidad. O sea, en aquella época y en aquella civilización, la vid era el símbolo en que en cada casa hubiera vino, hubiera uvas, hubiera ese tipo de fruto, era símbolo de prosperidad. Y el que alguien automáticamente y de forma personal decidiera, yo me separo de eso, era tomar una decisión. ¿Qué es la decisión? No porque las pasas, las uvas o el vino fueran malos, no. El nazareo decía, eso es bueno, pero yo prefiero algo mejor, yo escojo algo mejor para mi vida, ¿sí? Y entonces yo tomo una decisión, hago un lado lo bueno, pero escojo algo de que es mejor, algo que para mí es de más valor. ¿Qué puede ser de más valor para un nazareo? Separar su vida de eso para acercarse a Dios. Y entonces el nazareo toma una decisión al separarse de eso y decir, lo que era mi deleite desde chiquito, lo que era mi deleite en todas mis reuniones, lo que era mi deleite en mi sociedad, lo hago a un lado y decido anhelar otra cosa que considero que es superior. Estar conectado o buscando a Dios. Para el nazareo sería algo superior a lo que a su alrededor estuviera viendo. ¿Ok? Sigamos viendo. Dice, todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Y entonces el nazareato, aparte del tema de la vid y de todo el fruto, implicaba otra cosa, algo que tú tenías que manifestar en tu persona. Esta manifestación era tomar la decisión de no pasar navaja en tu cabellera, en tu cabeza. Ya no te cortabas el cabello. Si tú decidías hacer un voto de nazareo por 1 año, por 2 años, por 5 años, lo que tú decidieras, tú tenías que mantener tu cabellera sin cortar. Todo el pelo que te creciera de tu cabeza, o sea, no nada más la cabellera, sino todo lo que saliera de tu cabeza, no se corta. Ahora, ¿por qué se hacía eso? Porque era el símbolo de un pacto o de un voto que yo hacía, pero que en esa época era muy diferente a como nosotros tal vez podemos acostumbrar. Hoy por hoy nosotros vamos o venimos a una iglesia y decimos, aquí en mi lugarcito, aquí sin que nadie me vea, le digo al Señor que ahora sí me voy a entregar. Y nadie de alrededor se enteró de nada. Puede pasar, sí o no, pero con el nazareo no pasaba. Con el nazareo él hacía un voto y en el momento que él hacía su voto, él tenía que dar una evidencia de su voto. Y en los hombres, lo primero que empieza a pasar es, te dejas de rasurar 1 día, 2 días, ¿y ahora por qué no te rasuraste?
Y él tenía que declarar, he declarado hacer un voto, y tenía que declarar por cuánto tiempo. Y entonces implicaba el hecho de no cortarte tu cabellera, implicaba dar a conocer el compromiso que tú habías hecho con Dios y el compromiso por el tiempo que lo habías hecho. Qué impresionante, ¿no? Porque entonces era un compromiso que es el mantener la cabellera, la barba, era asumir el compromiso delante de los demás de lo que estoy haciendo. Nada de que aquí en lo ocultito, aquí que nadie se entere. Ahora, eso también implicaba otra cosa. La cabellera, el que tú no te cortaras el cabello, tenía un simbolismo de otra cosa, de que el nazareo implicaba a alguien vivo para Dios. Vivo para Dios. A los muertos ya no les crece el cabello. ¿Sí? A alguien que recién muere, a un biólogo te va a decir, por pocas horas le sigue creciendo las uñas y por pocas horas le sigue creciendo el cabello, pero ya después de X horas, no me acuerdo ahorita cuántas horas son, se detiene todo tipo de crecimiento celular y todas las células empiezan a morir. Obviamente, todas las células de tu cuerpo, incluyendo tu cabello. Llega un momento en que deja de crecer y entonces a un muerto ya no le crece el cabello. El nazareo simbolizaba a alguien que caminaba vivo para Dios. Yo camino vivo para Dios y soy un símbolo de esa vida en Dios. ¿Ok? Otra tercera cosa que representaba esa cabellera larga era una corona. Pero ahorita vamos a seguir leyendo en el versículo 9, dice, si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. Al séptimo día la raerá. Y al octavo día traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación, el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Dice, y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Y entonces, bueno, aquí vimos que cuando el nazareo, una de las cosas que se le impedían era tener contacto cercano con alguien muerto, precisamente porque su pacto era una representación de la vida. Y entonces, ¿qué dice otro pasaje de la Biblia? ¿Qué comunión tiene la muerte con la vida, ¿no? La luz con las tinieblas. ¿Qué comunión hay? No hay comunión. Entonces, ellos no podían tener ningún tipo de comunión. Inclusive dice, si alguno muriere súbitamente junto a él, o sea, inclusive aunque él no quisiera, vamos a suponer que él va en el carro y de repente, obviamente no había carros, no, pero es un ejemplo, y va en el carro y de repente alguien choca contra él y se muere. Pues yo estaba aquí cerca, pero yo no tuve nada que ver, aunque no tuviera nada que ver, el simple hecho de estar cerca de alguien muerto rompía automáticamente el voto. Y vamos a suponer que tú hubieras hecho un voto de 3 años. Si tú estuvieras en tu año 2 con 11 meses, ya nada más te faltaba un mes, y en ese momento abruptamente alguien muerto se te cruzara o sucediera, tu voto volvía a empezar. ¿Sí? Y no es como que, ay, qué mala onda Dios, ¿no? Porque era la oportunidad que Dios le daba a la persona de cumplir su voto de entrega hacia Él, ¿sí? Entonces, era así. Entonces, el voto tenía que volver a empezar
si por alguna razón se rompía. Ahora, dice el versículo 13, esta es pues la ley del nazareo, el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo. Bueno, algo que no quiero dejar de mencionar es, inclusive lo leímos, ahí viene, si al nazareo algún familiar cercano se le moría, él estaba imposibilitado de asistir al velorio para mantener su pacto. Entonces el voto era tan importante que le daban un peso específico más a Dios que inclusive fuera mi mamá que se acaba de morir. Así de importante era, ¿no? Entonces dice, ahora sí el versículo 13, dice, esta es pues la ley del nazareo, el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de un año sin tacha en holocausto y una cordera de un año sin defecto en expiación y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura de flor de harina amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y su ofrenda y sus libaciones. Ok, y ahí nos detenemos porque tenemos entonces que ponernos a pensar de qué está hablando y hacer memoria de algunos ejemplos que podemos ver en la Escritura. Ahorita no vamos a ir a ver esos pasajes porque yo quisiera profundizar en otro sentido, pero sí tenemos que plantearnos a ver qué nazareos vemos en la Biblia, y de entrada como que los que más llaman la atención pues son Sansón, y podemos inclusive hablar también de Juan el Bautista, ¿no? Y Sansón lo vemos como un ejemplo de alguien que tuvo un nazareato tormentoso porque él incumplió constantemente con todo lo que acabamos de leer. Incumplió con el tema de no tomar vino, lo tomó. Incumplió con el tema de estar cerca de un muerto, estuvo cerca de un león muerto y hasta de un burro muerto porque tomó la quijada, etcétera. Constantemente él incumplió con normativas del nazareato que él representaba, ¿sí? El caso contrario lo vemos en Juan el Bautista, alguien que la forma en que se describe en los evangelios es alguien que mantuvo su voto, y lo mantuvo de una forma tan extrema que lo llevó, ahora sí que, perdón el pleonasmo, pero al extremo. Inclusive Juan el Bautista hacía cosas que no se mencionan aquí. Por ejemplo, aquí en lo que acabamos de leer no se menciona que debiera tener una forma de vestir. De Juan el Bautista se dice que él vestía de pieles y de cierta forma como alguien completamente alejado. Si tú pusieras a un fariseo y a Juan el Bautista, el fariseo como un símbolo para la nación, como alguien espiritual, la forma de vestir de un fariseo sería de lujo, sería de tacuche, sería de su fragancia, su pelo bien cortado, todo bien delineado, zapatito, todo bien. Y si tuvieras a Juan el Bautista al lado, dijeras, ¿y este malandro qué onda, no? O sea, porque su apariencia era un choque drástico contra lo que vendría a ser el símbolo de la espiritualidad. Pero de ese hombre Jesús dice, ese es el mayor, ¿sí o no? Así se expresa Jesús. Entonces vemos que Juan el Bautista lo llevó a otro extremo. De hecho, Juan el Bautista también se menciona de él que comía insectos. O sea, aquí en lo que leímos
En ningún momento dice, no comas uvas y las uvas que te comías antes ahora las vas a cambiar por grillos. No, no dice eso, pero Juan el Bautista lo llevó al extremo. ¿Cuál es ese extremo? El extremo de una austeridad máxima, porque él entendió de estar separado completamente de lo que representaba, prosperidad, comodidad, ¿sí? Buscando a Dios, dándole prioridad a la búsqueda de Dios, ¿sí? Entonces vemos esos extremos, y vemos también cómo terminó uno y cómo terminó el otro. Vimos a un Sansón que sí podemos decir, ay, qué impresionante Sansón, la fuerza, pero terminó mal. Y podemos decir, ay, oye, pero a Juan Bautista no le fue tan bien. Era lo que Dios permitió en él, que le cortaran la cabeza, sí, pero a final de cuentas Jesús habla de él como de ningún otro hombre, diciendo, este fue un digno, ahora sí que alguien digno que me fue apartando y preparando el camino. Fue alguien digno que cumplió al máximo lo que se le pidió, al extremo, ¿no? Perdón, ¿sí? Toda su vida. Ahorita vamos a hacer una explicación de eso. Pero sí, en el versículo 13, y del 13 al 15 empezamos a ver lo que tenían que ofrecer para el momento de entregar al nazareato. Lo voy a volver a leer. Dice, esta es pues la ley del nazareo el día que se cumpliera el tiempo de su nazareato. Y dice, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión, ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de un año sin tacha de holocausto, una cordera de un año sin defecto en expiación, un carnero sin defecto por ofrenda de paz, además un canastillo de tortas sin levadura de flor de harina amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y entonces aquí vemos que cuando terminaba su voto, si ustedes son atentos a todo lo que tenía que traer el nazareo al momento de terminar el tiempo de su voto, se van a dar cuenta que habla de la suma de todos los sacrificios que se explicaron en Levítico. En Levítico se habló de 5 tipos de sacrificio, ¿sí? Y hablaba de un sacrificio para expiación, un sacrificio de holocausto, un sacrificio como una ofrenda de paz, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, si ponemos atención, nos damos cuenta que el nazareo tenía que venir con la suma de todos los sacrificios al entregar su voto. ¿Qué significa eso? Simboliza la máxima expresión de decir, mi voto es entrega total. Te entrego de un solo golpe todo lo que has pedido. Lo voy a volver a repetir porque esto es muy importante. O sea, en Levítico se habla de varios sacrificios y no era obligatorio que los hicieras todos juntos ni nada, pero si tú hacías voto, sí era obligatorio entonces venir entregando todos, ¿sí? Y entonces eso simbolizaba que entregabas todo lo que Dios había pedido en un solo evento. Entonces el nazareato era la forma máxima de dedicación en cuanto a entregar todo lo material que Dios había pedido, ¿sí? Ahora, si seguimos leyendo en el versículo 16, dice, y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová y hará su expiación y su holocausto, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá a sí mismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz.
Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo después que fuere raída su cabeza consagrada. Y entonces aquí vemos que cuando el voto terminaba, el nazareo traía todos los animalitos, los panes, todo lo que implicaba los sacrificios, pero en el momento que se estaba ejecutando cada una de las cosas, cuando venía el momento de la ofrenda que tenía que ver ahí dice en el versículo 16, dice, 17, perdón, dice, ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová, el canastillo sin levadura, su ofrenda y sus libaciones. Y después de los sacrificios de los animales viene el momento en el que el nazareo se tiene que cortar ahora sí el cabello. Y pasaba navaja, no desde arriba, sino agarraba literalmente el mechón y lo más pegado que estuviera al cuero cabelludo, lo más pegado, ¿sí? Y cortaba los cabellos de su cabeza, ¿sí? Y los pondría en el fuego, en el fuego donde se pusiera la ofrenda de paz, ¿sí? Y es como, a mí me llama mucho esto la atención porque se menciona lo de la ofrenda de paz y es como decir, a pesar de que tú ya te estuvieras acostumbrando a la melena, ahora sí me corto y te entrego todo lo que me dolió aguantar, todo lo que me dolió esperar, todo lo que me costó tal vez volver a empezar, lo entrego en paz. Lo entrego en paz. Te entrego todos los animales que le hubieran costado dinero, te entrego todo lo que representa mi vida y lo entrego en paz. En paz, dice. Y después hace partícipe al sacerdote, ¿no? En el versículo 19 dice, tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo después que fue raída su cabeza consagrada, ¿sí? Y entonces el hecho de que el nazareo se corta el cabello y lo pone en el fuego es un simbolismo bien importante. Es si el pelo era la corona del nazareo, era rendir las coronas en la presencia de Dios, simbolizando que todo lo que me hizo pasearme delante de todo el pueblo, viendo que me entregué a ti, eso te lo entrego a ti en paz. Ok. Y veamos lo que hace el sacerdote. O sea, esto es un símbolo de adoración. El 20 dice, y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová. Este tipo de ofrendas, las ofrendas mecidas, eran ofrendas en las que el sacerdote hacía esto, y el hacer esto era un simbolismo de adoración, ¿sí? Un simbolismo como cuando delante de ti estás teniendo un guiso que huele bien rico y te lo acercan, ¿no? Para que lo huelas otra vez, o quieres olerlo nuevamente y quieres estar nuevamente disfrutando eso. Entonces era como ofrecerle a Dios algo que Él pidió, ¿sí? Porque él dijo la forma de ofrecer, pero al final de cuentas el ofrecimiento del nazareo era voluntario. Entonces Dios lo pide respecto a la forma de cómo hacerlo, pero la entrega era del hombre. El hombre decide entregarlo a máxima exigencia, porque esto es máxima exigencia, y decide entregarlo en máxima exigencia. Y entonces el sacerdote lo que hace es, Dios, aquí te entregamos lo que tú pediste, como tú lo pediste, ¿sí? Y el sacerdote hacía eso en presencia de todos, viendo
un acto de adoración que hacía una persona, pero que también era para ejemplo de alguien más. ¿Ok? Y entonces, terminando eso, dice ahí adelantito, a mediados del versículo 20, dice, todo eso será cosa santa del sacerdote. O sea, para el sacerdote ese momento tenía que ser muy, pero muy importante. O sea, no era algo que tenía que hacer como a él se le ocurriera. Él tenía que cumplir la forma de entregarlo porque para Dios era muy importante. ¿Sí? Será cosa santa del sacerdote. Y entonces dice también, y además el pecho mecido y la espaldilla separada. Entonces todo eso el sacerdote lo ofrecía de la misma forma y participaban. Y entonces dice, y después el nazareo podrá beber vino. Entonces, ya cuando eso pasaba, ya el voto había sido cumplido y el nazareo podía, ahora sí, retomar su vida normal. Dice, esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley del nazareato. Entonces, eso está bien impresionante, ¿no? Porque vemos que es un voto que implica una decisión personal, algo voluntario que uno ofrecía, una entrega, una consagración que yo decido hacer, que quiero hacerlo público, que quiero que todos vean que me estoy comprometiendo con Dios en algo de una forma específica. Vimos ahí, era temporal. Nuestra hermana Luz hizo una observación muy inteligente. Si ustedes conocen la historia de Sansón, la historia del otro personaje que mencioné, Juan el Bautista, ellos dos fueron nazareos de nacimiento. Y aquí dice que era algo temporal. Entonces, caray, el caso de esos dos nazareos que mencioné, y específicamente los mencioné por esa razón, eran nazareos diferentes a otros nazareos. El llamado de Juan el Bautista y el llamado de Sansón simbolizan un llamado a entrega total, a servicio total, de forma completa y para toda la vida. Es un llamado divino. Esos dos personajes simbolizan el llamado que Dios le hace a unas personas cuando nacen de nuevo al ministerio. Es el simbolismo de cuando Dios llama a alguien, cuando recién nace de nuevo y le dice, yo te llamé a ti para que seas pastor. ¿Y ese llamado cuándo termina? Eso no termina. El llamamiento es irrevocable. Desde que naciste en Cristo hasta que te mueras en Cristo, ese llamamiento es irrevocable. Y lo mismo, ese simbolismo es para los 5 ministerios mayores que se mencionan en Efesios 4:11. Apóstol, pastor, evangelista, maestro. ¿Sí? ¿Está yendo uno? Profeta. Esos 5 son llamados que Dios hace separando a alguien de la iglesia desde el día 1 de su nacimiento espiritual. Yo te tomé, eres mío y te entrego a ti para que tú me representes ante el pueblo. Entonces, en ese sentido, estos son diferentes al nazareato que vimos aquí en Números, porque el nazareato aquí en Números era algo temporal, era algo que tú decidías. Pero en el caso de Sansón, desde antes que naciera el ángel anunció que iba a nacer, ¿sí? Y tenía que cumplir esto y esto y esto, y entonces Dios lo separa. Pero también vemos algo diferente en Sansón que no vemos aquí, porque aquí esto que leímos nunca dice,
bueno, y si tú cumples con tu nazareo te voy a dar una super fuerza. No. Lo vimos con Sansón porque él fue llamado por Dios para un propósito específico de gobernar, ¿sí? Y el Espíritu de Dios venía sobre él y le daba el poder necesario para ejecutar, ¿sí? Caso igual, Dios llama a Juan el Bautista desde el nacimiento, lo llama como profeta, el Espíritu de Dios venía sobre él para profetizar acerca de quien vendría después. Casos diferentes a un nazareato normal, pero que eran llamados, ahora sí que de tiempo completo, vida completa para servir a Dios, ¿sí? Es por eso que hay ciertas diferencias entre lo que vemos en esos dos personajes a lo que vemos aquí en el texto, ¿ok? Ahora, qué impresionante es que este capítulo 6 remata todo lo que mencioné al principio, porque Dios separa a su pueblo, le dice cómo ser y luego maneja cómo es la vida de un pueblo desordenado, y después les dice, si hay una forma de vivir como yo quiero que vivan, entréguense a mí. ¿Cómo se vería alguien entregado a Dios? Y no estoy diciendo déjense la barba, déjense el cabello, no estoy diciendo eso. ¿Cómo se vería alguien entregado a Dios? Aléjate de lo que Dios quiere que te alejes. Búscalo. Entrégate a Él. Que todos lo sepan. Que todos lo sepan. Si realmente es una decisión tuya y es algo real, que todos lo sepan. De hecho, el que todos lo sepan te va a ayudar a mantener ese compromiso. ¿Ok? Ahora, en Lamentaciones hay un pasaje, no lo anoté, pero cuando Jeremías escribe de que la ciudad ha sido arrasada y menciona a los nazareos, les menciona con el nombre de los excelentes, los hombres más nobles, fueron también llevados al cautiverio, ¿sí? Y entonces a ellos, pues ¿qué les hicieron los babilonios? Les cortaron las mechas, el cabello, para los que no sepan qué es, porque rompieron su voto, ¿no? Les hicieron romper su voto, quebrantando eso, pero bueno, Dios tenía un plan ahí, ¿no? Qué impresionante es todo eso de que empieza el capítulo diciendo, sí se puede vivir como Dios quiere, si tú decides hacerlo, si tú te entregas, si tú te dedicas a Dios. Pero veamos cómo cierra el capítulo, versículo 22. Y este apartado habla de algo que se conoce como la bendición sacerdotal. Y esto se le llama la bendición sacerdotal. Vamos a ver por qué. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Y entonces, este es Dios diciéndole a todo el linaje de sacerdotes cómo deben bendecir al pueblo, a todo el pueblo. Y entonces específicamente les da como una oración que tienen que repetir, ¿sí? Y que al momento de bendecir al pueblo tienen que decir, Jehová te bendiga y te guarde. Y yo aquí quiero que hagamos un ejercicio en el que pensemos, a ver, Jehová, si Dios está diciéndole a alguien que hable en su nombre, diciendo Jehová te bendiga y te guarde, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en el pueblo? Cuando dice Jehová te bendiga y te guarde, noten una cosa, no dice Jehová te bendice, no dice Jehová te bendice, dice Jehová te bendiga. Es una incorrección decir, hermano, Dios te bendice. No estoy diciendo que esté mal, pero es una incorrección verbal. ¿Por qué razón? Porque si tú le dices a alguien, Dios te bendice, pues esa persona
te pudiera decir, ya sé que Dios me bendice. Pero si tú le dices a alguien, Dios te bendiga, le estás diciendo, te deseo que, por más que yo sé que Dios te ha bendecido ayer y que te bendice hoy, deseo que Dios te bendiga en el futuro. Entonces, el decir Dios te bendiga es, yo ya sé que Dios te ha bendecido hoy, ayer, antier, pero deseo que tu futuro camine en la bendición de Dios. Entonces, dice, esta bendición, cuando dice Dios te bendiga y te guarde, habla de algunas cosas que aquí anoté, simplemente como en una meditación personal. Habla de ser bendecidos como elegidos de Dios, ¿sí? La bendición de ser elegidos de Dios. La otra cosa que pudiéramos decir es la bendición de ser amados por Dios a pesar de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el pasaje dice, háblale a los hijos de Israel. Entonces es muy clara la referencia que Dios está acordándose de Israel. ¿Quién fue Israel? Van a decir el papá de todo el pueblo. Sí, obvio. Pero Israel, si nos acordamos, antes de ser Israel, era Jacob. Ahora sí que el hijo desobediente. Ese era Israel, era Jacob. Y entonces Dios le dice, bendice a todos los hijos de Israel. Y Dios se acuerda de todo lo que hizo con Jacob para convertirlo en Israel. Y entonces, a pesar de toda la rebelión de Jacob que vemos en todos sus hijos, Dios trata con ellos y los ama a pesar de sus rebeliones, ¿sí? El ser protegidos y guardados a pesar de que Jacob corría de la presencia de Dios. Dios le dice, véngase para acá, y lo cuidaba. Por más que él quería salirse del huacal, del corral, él lo guardaba, lo cuidaba. Y lo mismo Dios, con esta bendición, Dios quiere reflejarle lo mismo como una promesa para todos sus hijos, para todos sus descendientes. Así como Jesús decía, ¿no? En Juan 17:15, no ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal, ¿no? Entonces, iban a estar en el mundo, pero Dios nos guarda del mal. Versículo 25 dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y entonces aquí vemos otro pasaje, o podemos hablar de dos. El momento en el que está Jacob cara a cara con Dios, luchando, resistiéndose, pero también el pasaje en el que está Moisés en la presencia del Señor y baja del monte con el rostro brillando, ¿no? Dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué representa eso? Imagínense, ¿qué representa? La bendición de estar delante de Dios. ¿Qué más bendición puede ser? Una gran bendición, una gran forma de bendecir a alguien es Jehová, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, porque eso significaría que Dios pueda estar frente a ti, que lo puedas ver, que su gloria pueda brillar en tu cara, que Él te cambie, que te haga brillar, que te transfiera su luz. No sé, podemos hablar de muchas cosas, el conocimiento directo de Dios, una comunión directa, todo eso implica. Entonces, el que Dios haga resplandecer su rostro en nuestras vidas, rostro a rostro, y que aún así tenga misericordia, wow. Porque Pedro cayó rendido ante Jesús. Y Pedro le dijo, apártate de mí, no soy digno de ti. Estar ante la presencia de Dios automáticamente nos lleva a ese contraste, su luz
contra mis tinieblas. Pero aún así, Él nos acerca a su luz, porque Él quiere impartirnos su luz. Su misericordia en esa cercanía, en esa comunión se muestran. 26 dice: Jehová alce sobre ti su rostro. ¿Qué significa eso? Es estar delante de alguien y que de repente ese alguien se levante. ¿Por qué se levantaría? Para rescatarte de alguien, para salvarte, para pelear nuestras batallas, ¿sí? Es como si estamos en comunión con Dios y de repente viene el enemigo y Dios dijera: hey, tú quédate ahí, yo me levanto y levanto mi rostro y yo ejecuto, ¿sí? Y al final dice: y ponga en ti paz. Mi paz no depende de lo externo, de las circunstancias de mi vida. Mi paz depende de estar delante de Dios y saber que en Él está mi paz. Dice un pasaje: Él guardará en completa paz a todo aquel que en él persevera, sus pensamientos en Él persevera. Él guardará en completa paz, ¿sí? Una paz eterna, una paz que solamente Dios puede dar. Al final dice: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y entonces, en el rito judío más, ahora sí que más antiguo, pero también un poquito el más legalista, ellos entendieron esto de poner el nombre en los hijos de Israel. Es como escribir el nombre de Dios, Hashem, y ponerlo en alguna parte de su cuerpo, ¿sí? Otros lo entendieron como decir que se refleje en todos los nombres que le pongamos a una persona el nombre de Dios. Por eso en muchos de los nombres de los hebreos vemos que terminan con él: Daniel, Joel, Samuel. Esa terminación, él, es el nombre de Dios, ¿sí? Es Dios reina, Dios salva, etcétera. Entonces, esa terminación, él es como una forma de entender la presencia de Dios en eso. Pero realmente es algo mucho más profundo, es algo que no era físico ni tenía necesariamente que ver con un nombre. El poner el nombre en los hijos de Israel, cuando ya vemos el Nuevo Testamento, vemos una revelación en la que Jesús les dice: lo que hagan en mi nombre. Wow, y entonces cuando escuchamos a Jesús o vemos en la Biblia decir a Jesús eso, habla del nombre de Dios, ¿sí? Y habla de que lo que hagamos en su nombre. Entonces no es como que portar la credencial o que yo me tendría que llamar con una terminación X, sino que yo pueda representar dignamente el nombre de Dios, mi vida pueda hacer valer la autoridad del nombre de Dios, porque Él está en mí. ¿Ok? Entonces, su nombre está en nosotros, porque Él ya está viviendo en nosotros. Y podemos decir: en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, porque Él ya está en mí. Y al final termina: y yo los bendeciré. O sea, Dios quería bendecir, es obvio, porque desde versículos antes le dice a Aarón, a sus hijos, para bendecir al pueblo, hagan y digan esto, y al final remata: y yo los bendeciré. Entonces es como decir: quieren que Dios los bendiga, quieren que el pueblo sea bendecido, hagan esto, digan esto, pero aparte sean eso, estén delante de mi presencia, vivan como yo les digo que vivan, y van a ver ese respaldo de Dios en sus vidas
personales y como pueblo, ¿no? Y entonces, este es toda esta bendición es una enfoque en la identidad que Dios le está dando al pueblo. Ustedes son míos, yo quiero estar cerca de ustedes, yo los voy a bendecir, a guardar, les voy a dar mucho más de lo que ustedes piensan. O sea, no algo superficial, sino cuando habla de paz, algo interno. ¿Ok? Ahora, todo esto, la verdad es que yo me estaba quebrando la cabeza hace rato porque para mí me impresiona que Dios cuida los momentos y las formas. Y en todo lo que hemos estado viendo los domingos en Santiago, yo encontré un paralelismo bien impresionante con todo lo que acabamos de leer en este capítulo 6. Ahora, váyanse tantito a Santiago, por favor, en Santiago capítulo 1, versículo 8. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, Santiago habla de alguien que no ha tomado la decisión, que está como que sí, como que no. Estos serían los del capítulo 5 de Números, ¿sí? Lo que vimos en el capítulo 6 sería el nazareo, que ya tomó la decisión, ¿sí? ¿Quién es el que ya tomó la decisión de consagrarse para Dios y de entregarse a Dios? Viene siendo a partir del versículo 12 de ahí de Santiago. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Imagínense, la corona, ese simbolismo que tenía el nazareno, el nazareo, es el simbolismo del que está hablando aquí Santiago. Hay una corona de vida, ¿sí?, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por él, ni él tienta a nadie. Entonces, el nazareo se alejaba de su tentación, que vendría siendo el fruto de la vid, ¿sí? Dice más adelante, versículo 16: amados hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces Santiago resume: hey, no se pierdan, ustedes por sí solos no van a poder. El único que puede darles lo que ustedes no pueden lograr en su vida es Dios. Por eso dice: de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Y esto es lo que vemos en la bendición sacerdotal. Todo depende de Dios, de estar en su presencia, de estar frente a frente. Es la única forma que yo puedo vencer la tentación. La única forma. Si yo estoy viendo a Dios de frente, no estoy viendo mi tentación. Si yo ya le di la espalda a mi tentación, ¿por qué tendría que estar chocando con ella, no? Dice: todo don perfecto desciende de lo alto, dice, del Padre de las luces, ese que hace resplandecer nuestro rostro. Dice: en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Esa bendición es para todo aquel que tenga fe en Él. No nada más para el pueblo de Israel, para que tenga fe en Él, ¿sí? Y no hay sombra de variación en esas promesas. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias. Y entonces, cuando el nazareo entregaba su nazareato, el tener el cabello cortado, pelón, era como nacer a una nueva vida, como cuando viene uno al mundo que está pelón. Qué impresionante, ¿no? Que Dios nos ha llevado sin querer, o a lo mejor queriendo, obviamente por Él, llevar este contraste en estos pasajes que nos ha tocado estudiar en estas semanas. Pongámonos.